Entonces, como bien sabemos, vamos a iniciar hablando de la investigación científica. Sabemos que este tipo de investigación es el avance actualmente pues, de los conocimientos que tenemos en todas las áreas, ya sea pues, en el área de la medicina, de la odontología, de diferentes ciencias, ciencias sociales, entre otros. Pero entonces nuestra pregunta es, ¿por dónde inicia pues toda investigación? Claramente entonces todo inicia con algo fundamental y es el problema de investigación, ese tema, el cual nos incentiva o nos impulsa a realizar una búsqueda para poder conglomerar y tener un conocimiento que sea validado. Entonces, esta pregunta de investigación va a representar una situación que va a generar dudas, va a generar curiosidades y por ende estas curiosidades y dudas van a generar una necesidad de querer resolver algo que aún no hemos comprendido totalmente o que no se ha estudiado en su totalidad para tener un conocimiento que esté realmente basado bajo pues una evidencia. A través de este video que queremos entender qué es un problema de investigación, por qué es tan importante, cómo los enfoques, ya sean cuantitativos o cualitativos, pueden permitir abordar un solo tema de investigación desde diferentes perspectivas y así poder comprender cómo la ciencia transforma una pregunta, una inquietud que se nos genera en algún momento en un conocimiento que es comprobado. Entonces, nosotros vamos a hablar teniendo en cuenta un ejemplo, como lo podemos ver ahí en la pantalla que se comparte. Este ejemplo lo tomamos de una investigación real que se realizó anteriormente, que se titula Análisis in silico del secretoma de células troncales de origen dental y su aplicación en la odontología regenerativa. Esta tesis fue desarrollada en la Universidad del Bosque. Y bueno, en este trabajo, pues los investigadores identificaron un problema inicial, ¿cierto? El cual les hizo interesarse en querer investigar un poco más y en llegar a un conocimiento basado científicamente. Entonces ellos se preguntaban pues que aunque las células troncales dentales pues tienen un gran potencial en la regeneración tisular, no habían muchos estudios que utilizaran las herramientas computacionales, llamados también como los análisis in silico, para poder evaluar su comportamiento y el potencial terapéutico que queríamos que querían identificar para poder soportar sobre una evidencia y que más adelante en diferentes eventos o momentos se pudieran tener en cuenta estas herramientas computacionales y la importancia de estas células regenerativas. Ellos identificaron claramente desde el inicio un vacío en la literatura científica, lo cual, como lo he mencionado, fue lo que motivó a que este fuera su tema de investigación. El problema de investigación se convirtió en el punto de partida inicial de esta tesis, ¿cierto? Con el fin de explorar nuevas formas de aplicar el conocimiento. Lo hicieron integrando lo que era la biología celular, la bioinformática y la odontología regenerativa. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando qué es un problema de investigación. Un problema de investigación es una situación que necesita ser comprendida o resuelta mediante la aplicación de métodos científicos. No es simplemente una pregunta al azar, debe formularse con claridad, está sustentado en evidencia y tiene una justificación lógica y científica. Para que un problema sea válido, debe cumplir con 4 características esenciales. Una de ellas es la claridad, que debe ser comprensible y estar delimitado. La relevancia, que tiene que aportar algo significativo a la ciencia o a la sociedad. La viabilidad, que debe poder abordarse con los recursos y el tiempo disponible. La originalidad, que debe aportar un conocimiento nuevo, una perspectiva distinta. En el caso de este estudio que estamos evaluando del secretoma dental, el problema es relevante porque busca mejorar los procesos de regeneración tisular. Es viable por el uso de plataformas computacionales accesibles y es original porque combina biología molecular con herramientas in silico, algo que es poco explorado pues, en nuestro campo, que es la odontología. Ahora hablemos del enfoque cuantitativo. Una de las grandes formas de abordar el problema de investigación este enfoque busca medir y analizar datos numéricos para identificar patrones relacionados en efectos entre variables.
Entonces aquí estamos viendo pues que ellos plantearon diferentes preguntas en la pantalla que estamos compartiendo. En ciencias de la salud, el enfoque cuantitativo se usa ampliamente en el caso de análisis in sílico. Los investigadores recopilan datos sobre interacciones proteína-proteína y niveles de expresión genética o funcional. Continúa, Juan. Pues principalmente esta información ha sido procesada o se va a procesar con el uso de diferentes software. En este caso, software como Stream o David, estos fueron los que fueron aplicados en el estudio, lo que nos permitió obtener resultados tanto cuantificables como comparables. La gran fortaleza de este tipo de enfoque, en este caso el enfoque cuantitativo, es la objetividad y la posibilidad de poder llegar a generalizar estos resultados y que en un futuro se puedan llegar a replicar. Esto nos permite generar un análisis estadístico, una hipótesis y poder obtener conclusiones basadas en evidencia que pueda ser medible y replicable. Más sin embargo, pues, este enfoque no siempre explica como tal el porqué o el contexto detrás de los resultados. Ahí es donde ya nos podemos enfocar un poco más en el enfoque cualitativo como tal. Ya hablando un poco más de lo que es el enfoque cualitativo busca comprender la naturaleza de los fenómenos desde una perspectiva un poco más interpretativa, no solamente centrándose en los números y en datos, sino se enfoca también en analizar diferentes conceptos, comportamientos, percepciones o ese tipo de situaciones más cualitativas. En este caso, que estamos hablando del secretoma de las células madre de origen dental, este enfoque se evidencia en la revisión narrativa de la literatura. En este caso, pues los autores analizaron los estudios previos, identificaron tendencias, identificaron también vacíos de conocimiento sobre el tema y elaboraron interpretaciones sobre cómo estos factores pueden influir en el secretoma de las células madre de origen dental y estas cómo pueden verse representadas en la regeneración de tejidos, no solamente en el ámbito de odontología, sino también aplicarlo en medicina regenerativa en general. Podemos hablar y podemos decir que el enfoque cualitativo es muy útil cuando el objetivo no es medir exactamente o tener valores lineales, sino explorar nuevas ideas, nuevas alternativas, nuevas teorías, o de pronto hablar de un tema que no se ha hablado o no se ha investigado con anterioridad. El enfoque cuantitativo es complementario para todas las investigaciones, o bueno, en este caso para la investigación del secretoma, porque pues mientras un enfoque mide la magnitud del fenómeno, otro busca entender como tal su significado. Pues ya abarcando todos los temas de la investigación, la pregunta que se plantea, en conclusión, podemos decir que en este caso, el problema de investigación es el punto de partida de cualquier proceso de investigación científica, no solamente en el ámbito ontológico, sino en cualquier tipo de investigación. Ya que a partir de ahí se definen todo, prácticamente toda la investigación, se define objetivos, metodología y los resultados que esperan los investigadores. Y también, pues ya hablando un poco de los enfoques cuantitativos y cualitativos ofrecen dos caminos distintos, pero los dos son de suma importancia y los dos se complementan para poder abordar y darle solución a esa pregunta. Mientras el enfoque cuantitativo mide y comprueba, el cualitativo pues, nos puede ayudar a generar una interpretación y comprender. Como les decía anteriormente, pues, ellos dos juntos permiten construir una visión integral del conocimiento científico, haciendo una combinación precisa de datos y profundidad del análisis y del tema. A continuación, pues vamos a hablar un poco de qué vemos nosotros en la pregunta de investigación, qué se podría llegar a corregir y qué errores podría llegar a tomar. Entonces podemos empezar identificando que en esta tesis plantearon tres preguntas, que ya pues hace que la investigación sea muy amplia y no está lo suficientemente limitada en cada una de las preguntas. La primera temática que manejaron y primer pregunta problema que tuvieron fueron cuáles son las aplicaciones clínicas relevantes de las células troncales mesenquimales en la pulpa dental comparado con las células troncales mesenquimales de otros tejidos de cavidad oral aplicadas a terapias regenerativas en práctica odontológica. Esto ya nos hace pensar que es muy amplio el pensar, evaluarlo en diferentes tejidos, no en un tejido específico, y pues identificar cómo, en qué comunidad, qué tipo de población pues se va a manejar los tejidos que van a ser utilizados.
La siguiente pregunta, no sé, Vale, si la quieres continuar, es esta. Ok, en cuanto a la siguiente pregunta, entonces tenemos, pues considero que tenemos muchas preguntas a resolver, por lo cual tiene un primer sesgo y es que esto no está limitado a un solo tema de investigación. Entonces, sabemos que, como lo mencionan ahí, el secretoma de células troncales de origen dental es un factor importante para las terapias regenerativas en tejido óseo como alternativas en la odontología. Además de ser una segunda pregunta adicional a un problema principal, considero que esta pregunta es muy amplia y no está evaluando el futuro de esta en cuanto a los recursos. Entonces acá está diciendo que claramente pues, es viable para realizar terapias regenerativas en la odontología, pero entonces no sé si en algún momento pues se evaluaron los recursos en cuanto a los costos de realizar una terapia regenerativa de esto, cómo sería el proceso de la realización, qué competiría más pues para poder llegar a una resolución, porque pues nos basamos únicamente en realizar la pregunta, pero no evaluamos qué factores tendríamos que tener en cuenta para que esta pregunta se pudiera solucionar ya sea a corto o a largo plazo. Tampoco tenemos estipulado un tiempo, no hemos dicho de tanto tiempo a tanto tiempo, está muy amplio el tema y pues todavía no se puede como tal estudiar una sola parte del mismo. Y pues hablando ya un poco más en la investigación planteada, se realizó, se utilizó la estrategia PIC. Entonces ya hablando un poco más de manera personal sobre la investigación, pues yo hice parte de la investigación al inicio pues como dice Valentina, es un tema muy general. Entonces al principio se estaba planteando una investigación in vitro, pero por temas de recursos económicos y acceso a cierto tipo de herramientas, se termina realizando este tipo de análisis, no es muy sencillo. Y pues también tenemos en cuenta que la forma o la metodología en la que se realizó, se utilizaron herramientas muy específicas. Entonces, posiblemente este tipo de herramientas no puedan ser accesibles para toda persona que quiera replicar este tipo de resultados. Entonces, así sucesivamente y así abarcando diferentes tipos de preguntas, pues no sé si mis compañeros quieran agregar algo más, pero pues yo es lo que veo en mi perspectiva siendo yo partícipe de la investigación directamente. Considero que las preguntas, primero unificar en una sola pregunta hubiera sido clave para el éxito del proceso y de hecho, como lo mencionas, involucrar los mismos como instrumentos que se utilizaron en el proceso harían mucho más detallada la investigación y más clara tanto para que tengan acceso otras personas a ella y puedan abrir como nuevas líneas de investigación. Entonces considero que, y basado en las clases que tuvimos en las tareas pasadas, podemos vincular eso, como trabajar en una sola pregunta que sea mucho más específica, más limitada, que tenga, digamos, un tipo de tejido más específico, los instrumentos que van a usar más detallados y así que sea un poco más clara la investigación. Como haberla limitado un poquito más también para tener más información, porque pues bien, ustedes hicieron este estudio porque no había información y si tenemos una pregunta tan amplia y no se limita, pues la información a recopilar para la resolución de ustedes también va a ser más corta, más sesgada. Sí, exactamente. Y en los videos que vimos en las tareas anteriores, nos mostraban y nos comentaban explícitamente que, pues, aparte de que el tema tiene que nosotros como investigadores tener interés con respecto al tema, también tenemos que ser organizados y intentar no abarcar tanta información, porque al final del día, si podemos enfocarnos en un solo tema, o en este caso, podernos enfocar en una sola pregunta de investigación, la resolución de aquí en adelante de toda la investigación va a ser muchísimo más corta, va a ser más resumida y va a ser más sencilla, no solamente para los investigadores al momento de realizarla, sino también para los investigadores que puedan replicar la información. Seguramente el desarrollo de la investigación hubiera sido mucho más claro y hubieran llegado al objetivo inicial de manera más certera, con una pregunta mucho más detallada y unificada. Bueno, chicos, creo que esto sería como nuestra opinión al respecto de lo que se podría mejorar al planteamiento del problema de esta investigación, pues basándonos en las clases que tuvimos recientemente.
Ya pues en la clase lo profundizaremos un poquito más y hablaremos acerca